Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí transmitiendo desde cabina de radio Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Para aquellos que nos están sintonizando en diferentes lugares, les decimos muy bienvenidos, muy bienvenidos. Creo fielmente que todos tenemos el honor, el privilegio de disfrutar aquello lo cual nos ayuda a nosotros a vivir una vida totalmente diferente, una vida real, una vida que Dios nos ha dado, una vida que ha nacido de Dios. Que quiero compartirte la importancia de lo que el Señor puso hoy muy temprano en mi corazón y compartirlo porque sabemos que es algo que todos los que hemos sido salvos, que hemos sido nacidos de nuevo, necesitamos siempre tener en nuestro corazón la certeza de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es tan real como Dios mismo. Si quiere, anótelo y escríbalo en un papel. La fidelidad de Dios es tan real como Dios mismo. Dios no miente, y al tener ese concepto real revelado en tu corazón, a partir de ese momento tu vida va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que lo que Él dice, eso se cumple. El único detalle que existe aquí es cuando nosotros nos hemos enfocado, nos hemos sometido a ideologías que no nos ayudan realmente a ejercer la vida nueva que Dios nos dio. En Juan 10:10 el Señor dice: yo vine a dar vida. Y si usted nació de nuevo, y grábelo, si usted nació de nuevo, tiene vida nueva. Podrás decir, bueno, ya lo sé. Yo lo sé, que muchos lo saben, pero lo que no nos percatamos es: ¿estoy viviendo la vida nueva? ¿Estoy realmente ejerciendo la vida nueva? ¿Por qué te digo esto? Porque hemos sido doctrinados, enseñados, han cultivado una ideología que no pertenece al creer con el corazón. Pertenece a los sentidos, pertenece a las emociones, pero realmente en el corazón del hombre hay una verdad de Dios en nosotros. Cuando Jesús dijo: estas señales van a seguir a los que creen, hemos estado siguiendo señales, hemos siendo usados por Dios cuando las señales se manifiestan a través de nosotros. Ponemos manos sobre enfermos sanan, y suceden cosas extraordinarias. Echamos fuera demonios, siempre y cuando la persona
tiene una manifestación en su vida demoníaca. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros en el aspecto de estar buscando el emocionalismo y no lo que es la realidad de nosotros. Por ejemplo, es triste ver personas que en los púlpitos están mostrando cosas extraordinarias, pero vemos la necesidad de rescatar a la esposa, a los hijos. ¿Por qué? Porque en su casa, esa persona que echa fuera demonios, que están enfermos, en su casa hay un padecimiento, hay un dolor. Ahora, estoy hablando porque lo hemos vivido nosotros. Hemos vivido en el sentido de que nos hemos dado cuenta que en el reino de Dios no hay atajos. En el reino de Dios no hay cortar caminos. No. El verdadero amor, dice la Escritura, echa fuera el temor. Entonces, cuando el verdadero amor permanece en la persona, te dije ahorita que la fidelidad de Dios es tan real como Dios mismo. La fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios es real en aquellos que permanecen en su corazón con certeza de que Dios es fiel. Yo veo personas lindas que anhelan y desean vivir para el Señor, pero no lo pueden hacer porque en sus corazones no se les ha revelado la realidad de la fidelidad de Dios, que es igual a Dios mismo. Y lo repito, ¿por qué? Porque el día que se revela en tu espíritu, esa fidelidad en tu espíritu, te vas a dar cuenta de poder vivir una realidad maravillosa. Esa verdad maravillosa te va a llevar a ti a que disfrutes dependiendo totalmente de Dios. Si tú no dependes de Dios, es imposible. Nosotros tenemos que depender de Dios. Si nosotros no dependemos de Dios, entonces nosotros tenemos una condición limitada en lo que es el tipo de vida que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un tipo de vida, una naturaleza de vida. Y yo quiero que lo sepas, que Dios no va a cambiar. Él es el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nunca Él va a cambiar. Jamás va a cambiar Dios. Jamás va a dejar por un lado su palabra. Yo y la palabra uno somos. Hemos hecho del Evangelio del Reino ideas tan tristes, porque por los frutos se conoce. ¿Por qué por los frutos se conoce? No podemos estar viviendo una vida cristiana en la carne. No. Nosotros desde el día que fuimos salvos le dijimos al Señor: hágase en mí según sea tu perfecta voluntad. Te confieso como mi Señor. Hermano que me estás escuchando, qué privilegio saber que tú puedes parar el tren de vida que tú llevas en un segundo. ¿Por qué? Porque es una determinación. La determinación es inmediata. Cuando tú te determinas y dices hasta aquí, ¿sí? Hasta entonces tú cambias tu vida. Te voy a poner ejemplos de personas que yo les he hablado con el corazón y con mucho amor.
porque el Espíritu Santo opera cuando el amor fluye. Y cuando tú hablas lo que el Señor pone en tu corazón, ¿sí? No es el tono de voz, no es el grito de voz, sino lo que habla Dios. Si Dios está diciendo algo a través de cualquier hijo de Dios, siempre y cuando, como dice la Escritura, probar los espíritus si son de Dios. A mí me han venido a hablar personas y me han dado palabra, y yo nomás escucho y verifico en mi espíritu lo que la Biblia nos dice, que pruebe los espíritus. Y en cuanto se va la persona, se va lo que dijo la persona. ¿Por qué? Porque yo sé que no es de Dios lo que me habló. No tengo más que simple y sencillamente hacerle caso a Dios, mantenerme en Dios. Pero me ha tocado a veces personas que me han hablado y me dan una palabra y coincide con lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa palabra es realmente algo que edifica mi vida. Y a veces puede ser exhortación, porque la palabra profética exhorta, enseña. Y nosotros necesitamos darnos cuenta que Dios siempre nos ama. Siempre nos ama. Y nosotros, cuando estamos en condiciones que no le damos a Dios la oportunidad de que Él realmente edifique nuestras vidas, sucede un fenómeno que lo estamos viendo ahorita. Ahorita hay multitudes de personas corriendo una ideología cristiana, pero no una formación de discípulos. Si una persona no se forma como discípulo, jamás puede aprender a honrar a Cristo en espíritu y en verdad. Una persona que no se forma como discípulo no puede fluir en el amor de Dios. ¿Por qué no puede fluir en el amor de Dios? Porque la persona no quiere obedecer la palabra de Dios, lo más indispensable. Y somos responsables nosotros mismos de dejar que se forme en nosotros esa formación de discípulo, para que yo desarrolle un crecimiento y pueda oír a Dios hablar. Dios nos ama, hermanos. Y empecé diciéndote que la fidelidad de Dios es tan real como Dios mismo, pero eso te dice a ti que con lo que he hablado ahorita en este momento, para muchos, ¿sí?, tienen duda de Dios. Y la duda de Dios, ¿a qué se debe? A que no se les ha revelado la fidelidad de Dios en sus vidas. O sea, aún todavía ellos no creen en la soberanía de Dios, en la omnipotencia de Dios. Porque son cosas tan básicas y tan sencillas en un cristiano. La intención de mi corazón y la intención de esta visión es que cada uno de nosotros, que Dios nos escogió, hagamos el plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros. El plan fue perfecto para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un proyecto que desarrollar dentro del reino de Dios aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra. Pero sin darse cuenta, la estructura demoníaca satánica metió a una costumbre y a una tradición eclesiástica donde estés como dentro de una burbuja, estés sometido a una burbuja, donde la burbuja no te deja oír la voz de Dios, y tu voz no sale de esa burbuja hacia Dios, porque tú no estás dispuesto en el corazón a que se haga su voluntad en tu espíritu. Hacer la voluntad en nuestro corazón es no negociar. Tú no puedes, ni yo puedo negociar con Dios.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay excusa. Juan 10:10, escríbalo, guárdelo en un papel y póngase a meditar lentamente ese versículo. Yo vine a darles vida. Ahora, yo vine, es Jesús que vino. Ahora, desde que estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, Él vino. Usted recibió a Cristo resucitado. Usted no recibió un ritual. Usted no recibió un mito. Cuando usted sabe que nació de nuevo por el Espíritu Santo, usted recibió una persona real. El Espíritu Santo es una persona. Cuando viene a morar a tu corazón, el Espíritu Santo es una persona. Y hoy en día, tenemos millones de personas que no equilatan, no valoran la estancia de esa persona en su corazón. Y con nuestros propios actos constrictamos a la persona del Espíritu Santo. Y nos engañamos tan fácil. ¿Por qué? Por la mentada frase, la gracia de Dios nos cubre. Y la verdad, tenemos que saber nosotros, en nuestras vidas, la gracia, lo que es la verdadera gracia. Tenemos que saber exactamente qué es la verdadera gracia. Porque si no sabemos qué es la verdadera gracia, ¿sí?, nosotros no vamos a poder ser formados por Él. ¿Sí? El concepto, la manifestación, el concepto, fíjate lo que te voy a leer. La gracia de nuestro Señor es la manifestación exterior del poder interior. ¿Cómo va a operar la gracia? Queriendo justificar en nuestras vidas lo que realmente es la verdadera gracia. Lo que usted acumula de Dios, que cree en el corazón, eso es gracia. La gracia es la manifestación exterior de lo que hay en tu interior. En el libro de Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, te voy a leer algo aquí. Si morimos con Cristo, creemos también que vivimos con Él. Y vuelvo a, ¿cómo es que vive Cristo en nosotros? Porque nosotros tuvimos una condición de muerte con Él. Y tuvimos una resurrección. Ahí viene la vida. Vine a darles vida. Entonces continuamos viviendo en una vida divina, en una vida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Mas vosotros estáis en Él. La vida que hoy tenemos nosotros tenemos que saber cómo vivirla. Si usted no se dispone a vivir la vida nueva, el tiempo va a seguir caminando. Y el mismo tiempo te va a ir diciendo
¿por qué no lo hiciste? Cada vez vas a estar oyendo una vocecita interior, la conciencia, y te va a estar diciendo, ¿por qué no lo hiciste? Pero mientras hay vida hay esperanza, te lo digo porque yo he encontrado a personas que, sabiendo la verdad, dejaron de hacerla y nadie les puso una pistola en la cabeza. Y no puedes decir que no tienes en tu vida a Cristo. Cuando uno es salvo, tiene una dotación de unción y de poder suficiente para hablarle a cualquier espíritu y decirle, lárgate de mí, yo no quiero más que a la persona del Espíritu Santo en mi cuerpo. Nosotros estamos en Cristo. Si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Vivimos con Él. ¿Sí? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Fíjate la palabra, para Dios vive. Todo cristiano debe de vivir para Dios. Así extremadamente es vivir para Dios. Ve el libro de los Hechos. Te vas a dar cuenta que el libro de los Hechos nos da el modelo de iglesia. La gente le llama a la iglesia primitiva. Yo no le llamo primitiva, yo le llamo la iglesia del libro de los Hechos, porque ahorita, en este tiempo, estamos formando la continuación del libro de los Hechos en nuestras propias vidas. Porque es a través de nuestras propias vidas que Dios obra, transformando naciones, transformando pueblos, ciudades. Es a través de tu vida y a través de mi vida. Y dice la Escritura aquí, vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios. No dice vivos para que seas esclavo del trabajo. No te estoy diciendo que no trabajes. Vivo para la diversión. No te estoy diciendo que no te diviertas, sino que tienes una conciencia despierta que te dicta cómo operar, cómo comportarte ante los ojos de Dios. Es triste hoy en día ver esto, que se esté utilizando la inteligencia que Dios te dio para cosas que para eso no te dieron la inteligencia. Te la dieron para que amaras a Dios sobre todas las cosas y vivieses bajo los preceptos de Dios. Y de ahí, fíjate bien, mana la bendición que Dios ha prometido al que le ama. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en nosotros. Todo lo que tú necesites está dentro de ti, todo sin excepción. Pero tú y yo no podemos sacar todo lo que hay adentro a solo que estemos enfocados en lo que Dios nos proveyó para que nosotros lo sacásemos. Dios nos proveyó a nosotros una agenda, un plan divino. Número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, algo anda mal. Necesitas reconciliarte con Dios.
y buscar genuinamente, así dice la Escritura, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Hay millones de personas que esto que estoy hablando no les gusta oír. No lo quieren oír. Y creen que yo soy un disco rayado. No. Dios me llamó a hablarte y decirte, hey, ¿por qué haces difícil las cosas que Dios ya lo hizo tan preciosas? El aceptar lo que Dios dice es dejarte amar por Dios. Pero ¿qué hace la carne? Juzga a la persona que está hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque le ofende todo a la carne. Pero cuando tú entras al Espíritu y te mantienes en el Espíritu, es manjar lo que Dios habla. Es la diferencia de vivir, una diferencia abismal entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. El día que tú te determines de ser fiel a Dios y fiel a la visión de Dios, Dios no te asocia con cualquier persona nomás porque sí, no, es que esa persona, ese ministro que te va a pastorear, te va a influenciar en un proyecto que Dios tiene en tu vida. Va a ser un instrumento de Dios. Es Dios usando a ese instrumento. Pero uno tiene que poner los ojos espirituales y ver, ¿me estoy enfocando en lo que Dios diseñó para mí? Yo le he dicho y a muchos que llegan destrozados aquí a nuestra iglesia, nomás déjate enseñar por Dios, que diga la palabra y hazle caso a Dios. Y se los he repetido una y otra vez. Toda la obediencia a Dios te va a bendecir. No permitas que la bendición te saque del caminar de Dios. ¿Por qué? Porque crecen financieramente, porque fueron fieles y Dios honra la fidelidad, y después se van creyendo que la bendición de Dios va con ellos. No, la bendición es, date cuenta dónde Dios lo hizo. Todo tiene que ver. ¿Por qué Dios lo hizo ahí? Una asociación divina vale lo que tú no te imaginas. Lo que yo he visto casos de ministros reconocidos a nivel mundial que tuvieron hijos espirituales, que formaron discípulos, y los veo actualmente a eso. Ellos, los ministros ya se fueron con el Señor, pero los que fueron fieles y estuvieron con esos ministros, una de ellas es mi pastora. Y yo veo que ahorita esa mujer es un tremendo ministro del Evangelio, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y lo sé. No por la escuela bíblica que tiene, no por el grupo de más de 250 pastores en Fresh Oil que tiene, no por la iglesia que tiene, no por el jet que tiene. No, yo estoy hablando de ella como persona. Humilde, sometida bajo la autoridad y viviendo bajo la autoridad de Dios. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Es un privilegio para mí tener una pastora que puedo ver y puedo escucharla cuando está enseñando. Hermanos, yo veo la necesidad urgente de que varios hagan lo que el Señor dijo: volvaos a mí
y yo me volveré a vosotros. Qué triste es creer que estás influenciado por Dios y sea una influencia satánica. Aunque usted no lo crea, yo he estado analizando personas que supuestamente se están moviendo en el poder de Dios, pero no es de Dios. Es un fuego falso. Cuando genuinamente es de Dios, fíjate bien, cuando genuinamente es de Dios, las personas que son tocadas por esa unción se apasionan de Dios, a depender de Dios, y hacen lo que tengan que hacer para poder desarrollar más y más ese crecimiento. Dice la Escritura: mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. No dice a los pecados, al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Escritura en el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En el cuerpo. Ay, el cuerpo. Es que me siento cansado. Hoy no voy a la iglesia. Es que hoy salió el cheque muy grande y si voy, algo me va a decir que dé los diezmos. Y es mucha lana. ¿Cómo? Si hoy agarré $3,000, ¿cómo voy a dar ese diezmo? Sé que se molestan personas cuando digo eso, pero hermanos, estás cambiando, oye bien, estás agarrando pennies por agarrar miles. No es el dinero, es lo que no tiene precio. ¿Qué no tiene precio? ¿Con qué compras amor? ¿Con qué compras paz? ¿Con qué compras las cosas que vienen de Dios? No tiene precio. ¿Sí? Lo que te va a bendecir a ti es la obediencia. No es el dinero. El que menos necesita dinero, porque en su economía es el dueño de todo el oro y la plata y de todas las riquezas del cielo y de la tierra, es Dios. Dios no necesita tu dinero. Tú necesitas fidelidad, porque es a través de ese dinero, inclusive ahorita que me está viendo varias personas me están viendo. ¿Con qué crees que corre este evangelio a través de esta emisora? ¿Con qué crees que corre? ¿Por qué crees que ahorita hay personas escuchando en Australia, en el Perú, en México, en Canadá? Si no fuera un grupito de creyentes, por fe un grupo de discípulos de Jesús, esto no fuera posible. Para que usted reciba esta palabra, usted necesita, escúcheme bien, usted necesita simple y sencillamente abrir su corazón a la obediencia integral. Dice la Biblia que estoy leyendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No está hablando de tu espíritu, ni está hablando de tu alma, está hablando de tu cuerpo. ¿Quién mandaba cuando estábamos muertos en delitos y pecados? ¿No era acaso los deseos de los ojos? ¿No era acaso los deseos de la carne? El cuerpo mandaba. Todo lo que mandaban en el cuerpo. ¿Por qué? Porque escúcheme bien lo que voy a decir. Ponga oído. Atento.
El diablo, los demonios pueden influenciar tu cuerpo. Ay, me siento cansado, no sé qué me pasa. Exactamente el domingo que tienes que ir a la iglesia. El diablo puede influenciar tu cuerpo siempre y cuando tenga acceso, tenga derecho. Los espíritus pueden influenciar tu alma, la voluntad, la inteligencia, los deseos, las emociones. De repente la carne y tu voluntad se ponen de acuerdo. No, que voy a orar, no puedo orar ahorita, me siento mal. Es una influencia. ¿Cómo es posible que siga espíritus operando dentro de tu cuerpo y dentro de tu alma, donde tú fuiste sellado con el Espíritu Santo y se te otorgó un poder, una unción para decir en el nombre de Jesús, fuera pereza, fueras ideas que contradicen la palabra de Dios, esos demonios que traen las ideas? Dices tú, ¿a poco sí, pastor? Pues la Biblia nos dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados y potestades y huestes de las tinieblas. ¿Así? Querida hermana y querido hermano que me estás oyendo muy atentamente, te estoy hablando con el corazón en la mano. No le des cabida al diablo, dice la Biblia. Solamente haz lo que Dios dice que tienes que hacer. No es difícil, son mentiras. Es eso que enseñan en las iglesias. Cuando más buscas de Dios, más te ataca el diablo. Ni que fuéramos trapeador del diablo. Si somos linaje escogido, real sacerdocio, ungidos, poderosos, para que nosotros destruyamos las obras de las tinieblas. ¿Cómo es posible que los púlpitos estén enseñando que cuando más buscas a Dios vas a tener la prueba, la lucha? Dios no te prueba a ti, Dios prueba tu fe. Pero a ti no. Si viene un pensamiento que no concuerda con la palabra de Dios, es alguien que te está mandando una saeta, algo que te está queriéndote convencer. ¿Por qué? Porque eso es lo que le sucede a todo aquel que no se forma como un discípulo. Cuando alguien se forma como un discípulo, sabe quién es en Cristo, sabe el valor que tiene en Cristo, sabe el poder que tiene en Cristo y sabe cómo debe de actuar en Cristo, porque es un discípulo. El discípulo sabe, sigue a Jesús, sigue la palabra, sigue el amor, se mantiene en el amor del Señor. Y por amor dicen, no. ¿Cómo voy a tirar a la borda todo lo que yo traigo aquí? No puedes hacer eso. Y dice la Biblia, aquel que no deja padre, madre, hermanos, casas, ranchos, avionetas y todo, por mí y mi palabra, no es digno de mí. Hoy en día, las mujeres manipulan al marido y ya no va a la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Sabes qué, cariño? Yo te amo mucho, te quiero mucho, pero yo amo a Dios sobre todas las cosas. Así que con permiso, si gustas, acompáñame. Si no, pues allá voy a estar en la iglesia. Si gustas. Son principios, son valores. Créanlo, hermano, la Biblia nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir, en todo lo que se le antoje al cuerpo, pues. Ay, me va a dejar la vieja. Que te deje. Va a venir una joven mejor. Así de sencillo. Pastor, pero eso que está hablando usted no es bíblico. Déjame explicarle algo. La Biblia dice, yo no, que aquel que deja todo por Dios y su palabra recibirá en esta vida 100 veces más.
Y le voy a pedir a mi amada esposa que me lo mande por texto, porque hace unos días estuvimos hablando de ese tema yo y ella. Recibirá 100 veces más. Pero que el que deja es una decisión, es una determinación. Hermanos, he descubierto que Dios no te va a exigir y no te va a pedir nada, porque el sistema del reino opera por amor. Tú no vas a ir por miedo con Dios, vas a ir porque le amas. El amor es la fuente de vida. Nosotros queremos dejarles saber a todos nuestros hermanos, a todos, que leas Romanos capítulo 6. Y voy a terminar de leer aquí algo que necesitas leer para que en Mateo 19:29, en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y recibirá aquí ahorita, y dice, y heredará la vida eterna. Aquí hay una condición. ¿Sabes cuántas personas creen que van al cielo? Todas creen que van al cielo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo nos dejó escrito y heredarán? Y es una condición que si no haces eso, tú pregúntale al Espíritu Santo si vas a heredar el reino del cielo, la herencia de la vida eterna. Tú pregúntale, no busques que salga de mi boca y yo poner palabras en tu boca, no. Tú mismo, investígalo. Cuando yo me di cuenta cómo habla la Biblia, como me está hablando aquí, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Esos que andan vivos, que no tienen a Cristo. Esos están muertos, pero usted tiene vida. Y tienes la unción y el poder para hablar a cualquier persona que se esté quejando de una enfermedad. Acércate a esa persona y dile, déjame orar por ti. ¿Crees en Dios? ¿Crees en los milagros? ¿Sí? Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Hay gente que yo me ha quedado anonadado, esas gentes que dices tú, pero ¿cómo? Porque no son salvos, pues. Son con un vocabulario obsceno, diría una persona muy refinada. Y obrero, de esa gente que le llamamos sin educación y bla, bla, bla. Yo los he confrontado en momentos críticos y le digo, jefe, hermano, hermana, ¿usted cree que Dios le puede sanar? Sí, ¿cómo no? ¿Crees en los milagros? Sí, ¿cómo no? ¿Me dejas orar por ti? Sí, por favor. He puesto mi mano sobre esa gente. Y de repente voltean y me ven y me dicen, ¿qué pasó? ¿De qué, oiga? ¿Por qué el dolor se fue? Porque Cristo te ama y te sanó. ¡Wow! Pero si esa persona no reacciona al ver el poder de Dios que operó en él, va a seguir buscando otro toque. Como millones de cristianos están ahorita buscando ese toque en cada evento, servicios. Ahí andan corriendo tras de un toque. Pero aquel que reacciona al toque de Dios y dice, a ver. Esto me dice que Dios es real. Yo voy a ir. Como cuando a mí oraron por mí la primera vez. Algo pasó por mí, fuego pasó por mí.
Casualmente paso por una iglesia donde oía los aleluyas. Alabaré, alabaré, alabaré. Como imán me metió Dios para adentro. Y me siento atrás y comienzo a oír al pastor. Y todo lo que habló ese pastor era para mí. Cuando dijo, hay alguien que necesita oración, dije, aquí hay otro toque, yo voy. Pum, para enfrente y recibía. Y recibía. Hasta el día de ahorita no dejo de recibir. ¿Por qué? Porque todas las mañanas son nuevas. Todas sus bendiciones. Todas. Pero ahora yo fui creyente y sigo siendo creyente de no prestar mi cuerpo al pecado, de no dejar que mi alma venga a opinar. Yo me quedo en lo que dice la Escritura. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Vivo entre los muertos, mi hermano. Santo Dios. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahorita te dije que era la gracia. La gracia es lo que adentro se reveló y lo manifiestas al exterior. ¿Por qué? Por esa gracia que está dentro de mí le puedo hablar a una tentación. Tentación. ¿Tú sabes de qué tipo de tentación puede venir? Voy a usar una de las más comunes en mujeres y hombres. Lujuria. Viene la lujuria. Al cabo que no hay teléfonos. Al cabo que no hay computadoras. No hay... Ahorita hay pornografía como... Pero nosotros tenemos la unción del Santo. Y podemos hablar de ese espíritu de lujuria y decirle, mira lujuria, yo no estoy negociando contigo. Te estoy atando al demonio que envía esos deseos a mi vida. Los estoy atando en el preciosísimo nombre de mi Señor Jesucristo. Él es el Señor, dueño de mi voluntad, de mi inteligencia, de mis deseos, de mis emociones. Él es el dueño de este cuerpo. Soy templo del Espíritu Santo. Aleluya. ¡Bum! Se va la lujuria. Porque se va. Estas señales siguen a los que creen, hermano. Es imposible vivir un cristianismo sin creer. Quiero agradecer infinitamente a Sandra, mi hermana Robledo, a mi hermano Charlie Armendaris, a mi hermano Will Guerrero, allá en Colombia, José Isidro, Hermosillo, México, Martínez, Valenzuela, Jesús Padrino. Hermanos, quiero que veas en Juan 10:10. Y vine a darles vida y vida en abundancia. Nos han vendido la idea de que ser creyentes, de que ser discípulos de Dios es para acabalarnos. Si tú sabes que estás a cuentas con Dios este día, abre tu boca y di, soy próspero por el poder del nombre de Jesús. Soy sano por el poder del nombre de Jesús. Tal vez hasta tu cabeza te quiera hacerte que te sientas mal por lo que estás diciendo. Pero una cosa sí te voy a decir. Que yo he visto a personas que andan más torcidas que el ferrocarril y sin embargo están declarando la palabra. Hablan la palabra. Eso sí quieren, los beneficios de Dios quieren, pero no quieren
al autor de la bendición. Hay dos tipos de cristianos salvos: los que aman a Dios para hacer su voluntad y los que aman el poder de Dios para depender de Él. Te lo voy a repetir. Hay dos tipos de cristianos actualmente: el que ama a Dios. Yo amo a Dios y amo su palabra. Ese es un cristiano y hace la voluntad de Jesús. Y verdad que hay muy poquitos de esos. Sí, yo sé que hay muy poquitos y yo los veo. Yo los cuento en la iglesia. Pero hay multitudes que aman el poder de Dios. Están buscando el beneficio nomás, pero no a Dios. Si a ti y a mí no nos hacen tontos personas que nos vienen a buscar porque quieren algo de nosotros, imagínate querer hacer tonto a Dios. Y yo me acuerdo cuando Dios dijo en la cruz del Calvario antes de morir: amado papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad que sí saben eso? Que Jesús le dijo. Bueno, aquí pasa algo muy diferente. Estoy hablando de personas que fueron salvas. No le puede decir Dios al Padre: Señor, sí saben lo que hacen, pero se creen más vivos que tú y que yo y que el Espíritu Santo. Porque sí sabes lo que haces. En el nombre de Jesús puedo percibir la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, tomen en cuenta eso. Hoy Jesús no puede decirles al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí saben lo que hacen. Todo el que es salvo sabe. Hay una conciencia espiritual. Hay una vida nueva. Y te estoy exhortando a que tomes la decisión. Ya toma la decisión. Dios te necesita espiritual, mental, emocional y físicamente en una visión. Trabaja con una visión. Y de ahí, fíjate bien, con tu desarrollo espiritual, Dios va a explotar. Le decía el otro día a mi hermano Willy, allá, que está en Colombia: necesitamos despertar a todo Colombia. Hay multitudes de gente en Colombia, buscando el poder de Dios, amando el poder de Dios, porque es doctrina para tenerlos bajo dominio. El otro día mandé corregir una imagen que se hizo aquí dentro del ministerio de la iglesia. Y le dije: no anden poniendo: venga a recibir el poder de Dios. No, si usted ya tiene el poder, ¿cómo lo vas a recibir? Es una vergüenza eso. El poder ya está en ti, el poder ya está en mí, si creemos en Jesús. Todos, sin excepción de ninguno del que me está oyendo, si eres salvo, si tienes a Cristo, tú tienes poder. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y tú no pudiste haber recibido a Cristo y dejar al Espíritu Santo afuera. Tú tienes poder. Hermano, pero es que déjate de cosas y corre y busca un lugar donde te asocies, donde hay una asociación divina, donde digas: esta es mi iglesia y voy a orar por mí, voy a orar por mi esposa, y como creyente. Ya no voy a orar como: Señor, del cielo para la tierra, de la tierra para el cielo. Voy a orar del cielo para la tierra. Señor, gracias porque soy lo que tú dices que soy. Gracias porque mi hogar está cubierto con tu sangre preciosa. En tu nombre, raspando a todo demonio. Le decía a mi esposa el día de ayer: Dios nos heredó la tierra, pero el diablo se quedó con ella. Y todas las riquezas que hay en la tierra las tiene el diablo. ¿Quién controla la economía? Pero el día que tú te atrevas y le digas: Satanás, suelta la tierra, es mía, mi papá me la dio. Y le invito a que lo haga usted ahí donde está. Dígale: Señor, en tu nombre le ordeno al diablo que suelte mi tierra, es mía, tú me la diste.
en el nombre de Jesús, y todas las riquezas que hay, y todas las riquezas que hay en esa tierra, tú me las diste. En el nombre de Jesús, Satanás y todos los demonios, suelten mis riquezas, en el nombre de Jesús. Sí, usted no va a depender de la economía del mundo, usted va a depender de la economía del cielo. Y estas señales seguirán a los que creen. Hermano, Dios está despertando una generación que le ame a Dios sobre todas las cosas. Discípulos que van a saber escuchar la voz a cualquier hora, y Dios les va a decir: quiero que se pongan a orar por esto. Y tengo un ejemplo ahí del apóstol Pedro. Cómo la iglesia oraba por Pedro cuando se lo llevaron preso. Y llegó un ángel y le dijo a Pedro dormido en la prisión, fíjate nomás, con soldados a los lados, y él dormido. Llega un ángel y dice: Pedro, aliviánate, ponte las chanclas y vámonos. Léelo tú. Y sale Pedro. Cuando Herodes se dio cuenta, no, era Herodes. Bueno, cuando el rey se dio cuenta que no estaba Pedro, que lo quería matar, mandó matar a 16 soldados que lo estaban cuidando, porque se peló, porque se fue. Y Pedro, cuando llegó con los hermanos, creían que era un fantasma, porque sabía que en las manos del diablo nadie se escapa. La oración escapa. Ellos estaban orando por él. Cuando se usa la autoridad del cielo, ¡fum!, sobre la tierra obedece, y los hijos del diablo obedecen, porque Dios ha obrado. El poder de la palabra obra. Por eso te estoy invitando a que te conviertas en un discípulo de Jesús, a que te conviertas en un verdadero hijo de Dios y comiences a disfrutar al máximo. Tu prioridad es tener un pastor. Bueno, amar a Dios primeramente, obvio, pero seguir el orden de Dios. Estar en un redil bajo autoridad, en el orden de Dios, un pastor que te quiera cuidar como instrumento de Dios para que te edifiques como discípulo. Una vez que tú tienes eso, lo demás, hermano, relájate. Ya hay pastos verdes y aguas limpias como ovejas. ¿Por qué? Porque estás en Cristo y le puedes decir: Señor, voy a empezar de cero, pero voy a empezar y voy a permanecer. Y siempre recuerda Mateo 19:29. Cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermanas o esposa, hijos, todo lo que dejes, dice, por mi nombre, por mi autoridad, quiere decir la versión original, recibirá 100 veces más en esta tierra, dice la Biblia Reina Valera, y la vida eterna. Si usted que me está escuchando no tiene pastor, le invito a que solamente compre un cuaderno, una Biblia y un lápiz. Siéntese en los servicios los jueves. La pastora Blanca trae unas enseñanzas que son manjares. Son manjares. Los jueves 7 de la tarde, tiempo de Phoenix, Arizona. Y también los domingos 2 de la tarde. Hoy te digo de corazón, eres tú el que tienes que tomar la decisión y amar a Dios sobre todas las cosas. Nadie te puede obligar a hacerlo, pero esto determinaría un nuevo comienzo. Pararías todo lo que esté estorbando en tu vida y vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque tomaste una decisión que realmente vale la pena. No me quiero despedir de ustedes, sino decirles, les espero mañana. Tómate la libertad de unirte al WhatsApp de Radio Vital y ahí vas a poder encontrar,
vas a poder encontrar las invitaciones que tenemos para la oración de las mañanas, para lo que es Fe Sin Barreras, lo que es la Santa Cena los martes 6 de la tarde, por Facebook solamente. Si tú estás dentro de la localidad, vente a orar. Nosotros nomás nos dedicamos a orar. No es presencial esto, no lo pasamos por las redes, la oración. Te invitamos. Sé parte del reino. Sé parte de una familia divina, donde la gloria de Dios está dentro de ti. No puede estar adentro de ti Jesús sin su gloria. Así como lo oye. Su amigo y servidor le dice: toma una decisión. Toma una decisión. Tú puedes detener esto, sea lo que sea. Y vas a darte cuenta del power que hay. ¿Por qué? Porque Dios, escúchame bien, es tan fiel como Dios mismo. La fidelidad de Dios, así empecé este programa diciéndote, la fidelidad de Dios es tan real como Dios mismo. Solamente créelo. ¿Cómo puedes creer en Dios si no puedes creer en su fidelidad? Porque si tú crees en su fidelidad, vas a huir de todo lo que te está estorbando para formarte como un discípulo y ser una persona poderosa aquí en la tierra. Y enfocarte en Dios solamente, en su palabra. Y hacer lo que Dios dice que hagas. Y Dios te garantiza a ti y a mí lo mismo. Honrarte. Porque Él solamente honra a los que le honran. Hasta pronto. Los amo. Bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.